Hola, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra transmisión pronto. ¿Tú crees que se vería mejor si cerramos la cortina? ¿Qué opinas? Hola Miguel, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está Raúl? Estamos muy bien, gracias. Saludos. Hola Patti. Altísimo. Y cantar salmos a tu nombre, altísimo, altísimo. Buenos alabarte, buenos alabarte, buenos alabarte. Raúl dice que hay calor en la quinta región. Aquí no. Bueno, igual, fue un día lindo, con poco frío hoy. Pero no alcanza a hacer calor. Hola Pastor Patricio, ¿cómo está? Hola Marisol, ¿cómo están en casa? Debes alabarte, oh Jehová. Ok, ya hemos tenido suficiente tiempo para que se conecten las diferentes personas. Entonces vamos a empezar con la enseñanza de la palabra. En este día miércoles nosotros vamos a seguir una serie que hemos estado estudiando. Empezamos hace un par de meses. Bueno, ya son hace como 3 meses que nosotros empezamos una serie acerca de la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a diferentes doctrinas importantes para los cristianos? Y cada semana nosotros empezamos con una declaración, algo que nosotros creemos, porque la Biblia lo enseña, y después vamos enseñando acerca de esto. Así que en unos momentos vamos a orar y vamos a dar inicio sobre este tema, ¿ya? Primero quiero enviar un saludo con mucho cariño a todos los hermanos que están viendo, que son de nuestra congregación, que son miembros. Los extraño mucho, el Señor les bendiga. También a cada una de las visitas que suelen venir a los cultos, a acompañarnos. Los apreciamos, les queremos mucho. Y también los amigos que están viendo, que son amigos por Facebook, como Paola, que nos manda saludos desde Santiago. Un saludo para ella y su esposo, que es pastor. Así que Dios les bendiga. Y agradecemos pues que están aquí conectados, ¿ya? Por favor, sientan la libertad de hacer comentarios, compartir peticiones de oración y escribirme por cualquier cosa. Pueden escribir por interno si es que así desean.
y agradezco a todos que han estado orando por mi familia y agradecemos que nos tenga presente ante el trono de gracia. Y algo que quería decir es que este domingo nosotros vamos a cambiar nuestro sistema. Normalmente tenemos 2 cultos únicos el día domingo, un culto a las 12 y otro culto a las 7. Y hay diferentes prédicas, diferentes cantos y todo es diferente. Pero por un tema de aforo, lo que nosotros vamos a hacer este domingo es el mismo horario, pero van a ser 2 cultos gemelos. Así que vamos a estar asignando un culto a las diferentes familias, quienes van a asistir en la mañana, quienes van a asistir en la tarde, y eso nos va a ayudar a poder reducir la cantidad de personas que hay en un solo culto. Así que el hermano Ignacio, por favor, comuníquense con el hermano Ignacio y así pueden saber cuándo les toca, y si tienen alguna complicación no pueden ir en la mañana, entonces pueden decirle a él que tienen que ir en la tarde y él va a estar encargado de eso. Así que por favor comuníquense con él para avisarle en qué culto o preguntarle en qué culto van a estar asistiendo. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Empiezo cada semana con una declaración. Que estén muy bien, chicos. Chao. Bueno, la declaración es esta. Creemos que la familia de Dios se compone de todos los que han nacido de nuevo por fe en Jesucristo y su obra redentora. Esta es la declaración que nosotros vamos a estar estudiando desde la palabra de Dios. Y antes de orar y empezar con nuestro estudio, voy a hacer una aclaración muy importante. Hoy en día hay mucha gente que cree en una iglesia universal e invisible. ¿Ya? Es un concepto protestante que proviene mayormente del catolicismo. Y tales personas creen que todos los salvos pertenecen a la iglesia, y dirían iglesia con I mayúscula, confundiéndola con la familia de Dios. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a ver esta tarde es sobre la familia de Dios. Yo espero que el estudio juntos pueda aclarar qué es la familia de Dios, para no confundir la familia de Dios con la iglesia de Dios, porque la familia de Dios es universal y sí, es invisible. Dios es el Padre, todos que hemos nacido de nuevo somos sus hijos, y es en todo el mundo. Pero la iglesia de Cristo es diferente, es local y es visible. Ya no es universal y no es invisible, es el contrario, es local y es visible. En la Biblia hay muchas distinciones entre la familia de Dios y la iglesia de Dios, pero en unas semanas más, creo que es en 3 semanas más, vamos a estar enseñando sobre la iglesia y qué es la iglesia, acerca de cómo es visible y es local y es compuesta por gente salva y bautizada. Pero hoy lo que vamos a estar estudiando es sobre la familia de Dios. ¿Ya? La familia de Dios. Creemos que la familia de Dios se compone de todos los que han nacido de nuevo por fe en Jesucristo y en su obra redentora. Los invito a orar conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la sana doctrina que nos da. Queremos aprender de ti, queremos investigar, averiguar qué es la sana doctrina para creerla, defenderla y enseñarla, Señor. Gracias por una iglesia que ama tu palabra y que ama la doctrina que es de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, de acuerdo con la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ayúdanos, Señor, guíanos, enséñanos en esta tarde y vamos a agradecerte por todo lo que haces en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien.
quiero darles 3 puntos acerca de esta declaración de fe. El primer punto es que nosotros somos, los que somos salvos, somos de la misma familia. Número 2, tenemos el mismo Padre con P mayúscula. Y número 3, tenemos el mismo ADN. Vamos a estudiar sobre esto esta tarde. Así que empecemos con este primer punto. Somos de la misma familia. ¿Y cómo se llama esta familia? ¿Ya? Cuando hablamos de gente salva, quienes han creído en Cristo como Salvador, son hijos de Dios. Nosotros somos de la misma familia. He visto a varias personas conectadas que son de otras iglesias. Una iglesia en Los Héroes, Maipú, en Santiago. Otro en Arica. Diferentes personas que pertenecen a diferentes iglesias. Ahora, fíjate, si es mi hermano en Cristo, entonces somos de la misma familia. Pero no somos de la misma iglesia. Porque una iglesia es un cuerpo local y no pertenecemos a la misma congregación, pero sí pertenecemos a la misma familia. Y esta gran familia en todo el mundo se conoce como la familia de Dios. Habla de eso en Efesios capítulo 2, versículo 19. Los invito a acompañarme a Efesios 2, 19. Aquí dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, una manera de cómo referir a la familia de la cual estamos hablando es la familia de Dios. Otra manera bíblica en que podemos referir a esta familia se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 10. De hecho, esto es algo que nosotros habíamos leído el domingo en una de las enseñanzas. En Gálatas 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, esas son las dos maneras bíblicas de cómo referir a esta gran familia. Una es la familia de Dios en Efesios 2:19 o la familia de la fe en Gálatas 6:10. ¿Y quién pertenece a esta familia? Vayan por favor a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3 y el versículo 26. Gálatas 3, 26. Aquí en este pasaje está enseñando acerca de cómo la ley de Dios es eficaz para traernos a los pies de Cristo. Cómo la ley de Dios funciona como un espejo para mostrarnos que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Y después de esto dice en el versículo 25, Gálatas 3, 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que uno puede pertenecer a esta gran familia, la familia de Dios, la familia de la fe? La entrada en esta familia, hermanos, es por fe. ¿Ya? La entrada en esta familia es por fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice. Entonces, somos de la misma familia. La familia de Dios, la familia de la fe. Número 2, tenemos el mismo Padre. Y eso es con P mayúscula. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, ¿ya? Entonces tenemos a Él, el Padre Celestial, como nuestro Padre. Y hemos nacido en esa familia. De la misma manera que tú llegaste a ser parte de una familia terrenal, tú llegas a ser parte de la familia de la fe, la familia de Dios. Es por nacimiento. No el primer nacimiento como nuestra familia carnal, sino por segundo nacimiento, como nos habla el Señor Jesús. Vayan a Juan capítulo 1, por favor.
Juan 1, versículos 12 hasta el 13. ¿Cierto? El Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero miren lo que dice el versículo 12 de Juan 1. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir poder o autoridad, potestad, de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Fíjate, este nacimiento de ser hecho un hijo de Dios no es un nacimiento carnal, no es un nacimiento de sangre, no es un nacimiento por voluntad de hombre, dice, sino de Dios. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, por haber recibido a Cristo, por haber creído en Él, entonces esta persona tiene a Dios como su Padre. Y esta persona ahora es parte de esta gran familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Mi pregunta para ti sería, tú que me escuchas, ¿tú eres parte de esta familia? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú tienes salvación en Cristo? Es tan sencillo como reconocer tu pecado ante Dios, reconocer que le has ofendido, pues Él es un Dios santo y Él odia el pecado y Él un día va a derramar toda su ira contra el pecado. Y todos quienes rechazan a Cristo serán lanzados en el lago de fuego. Y Él no quiere que tú sufras esto. Él te ama, Él te quiere, Él desea, su voluntad es que tú puedas nacer de nuevo. Entonces, te animo que puedas tomar esta decisión de recibir a Cristo como Salvador, de creer en su nombre, creer que Él murió por tus pecados, derramó su sangre por tus pecados y que Él resucitó después de 3 días. Si tú decides arrepentirte y creer este mensaje, tú recibirás vida eterna, habrás nacido de nuevo y serás un hijo de Dios. Serás mi hermano en Cristo. Acaba de comentar Patti Cisterna. Ella dice, amén. ¿Sabes qué? Cuando yo conocí a Patti, yo le decía Patti nomás. Pero hoy, cuando yo le escribo por WhatsApp o yo le veo, ¿sabes la primera palabra que ocurre en mi mente? La palabra hermana. Porque yo sé que ella es mi hermana en Cristo y nosotros somos hermanos. Ahora fíjate, no siempre tienes que decir hermano a tu hermano en Cristo. Si yo le digo Patti nomás, si no le digo hermana Patti, eso no está mal y tampoco es antibíblico. En la Biblia vemos ese uso de hermano y después el nombre de la persona, pero jamás se manda y tampoco es en todos los casos, es solo en unos casos. Entonces, no es malo que no digas hermano antes de decir el nombre de la persona. De hecho, quiero advertir acerca de algo y es, por favor, no caigas en este error de no aprender los nombres de la gente, ¿ya? Si tú perteneces a una iglesia, si tú eres miembro del cuerpo, debes conocer los demás miembros de este cuerpo, ¿ya? No deben ser gente ajena. Hermano tanto, hermana fulana, pues ella que es bajita, que tiene pelo largo, ¿no? Él que es canoso, que tiene unos hijitos grandes. No, debes conocer su nombre, ¿ya? Y no es tan bueno que siempre saludemos, hola hermano, cuando no sabemos el nombre de la persona, ¿ya? No permitas que el término hermano o hermana sea sustituto por el nombre de la persona, porque tú no has sido diligente en aprender el nombre de esta persona. Muestra preocupación y amor por tus hermanos, aprendan sus nombres. Entonces en Juan 1, 12 al 13 habla y dice que los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, ellos fueron los que recibieron el poder, la autoridad, la potestad, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios. Jesús también habla de eso en Juan capítulo 3. Vayan por favor a Juan capítulo 3.
Juan 3, sí, es un pasaje largo en que Jesús está hablando de nacer de nuevo. Primero el Nicodemo no lo entiende, ¿cierto? Piensa solo en el nacimiento carnal, piensa en volver a la mamá y salir otra vez de su vientre. Pero Jesús le explicó que no, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y el segundo nacimiento no es un nacimiento carnal, no es por sangre ni por carne, sino es por el Espíritu de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y Jesús dijo esto en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando una persona toma esta decisión, ¿ya? Es un hijo de Dios, tiene a Dios como Padre, es un hermano en Cristo, ¿ya? Y pertenece a la familia de Dios, la familia de la fe. Voy a repetir eso para los que recién se están conectando. No confundas la familia de Dios con la iglesia de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Uno entra en la familia de Dios por fe en Cristo, pero uno entra en la iglesia de Dios por el bautismo del creyente, después de ya haber sido salvo. Entonces, si nosotros hablamos de esta gran familia, sabemos que somos de la misma familia, todos quienes hemos nacido de nuevo. Y tenemos el mismo Padre, el Padre Celestial. Él nos trata como hijos. Vayan a Hebreos capítulo 12, por favor. Versículos 5 al 11. Vi por ahí en mi pantalla que dice Yanina González está viendo. Le mando muchos saludos, Yanina. Y si hay alguna persona más que no vi, les pido disculpas, pero un saludo para cada uno de ustedes, ¿ya? Víctor Sánchez también, el Señor le bendiga. Gracias, Víctor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, dicen así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esto es bueno, esto es lo que queremos, esto es lo que deseamos. Queremos ser tratados como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte el versículo 8, ¿no es cierto? El Señor está diciendo que, primeramente hay una aplicación bien práctica para los padres. Mamá, papá, si tú no disciplinas a tus hijos, la Biblia está diciendo que no los estás tratando como si no fuesen tus hijos. Qué triste, ¿no? Nosotros no queremos destituir a nuestros hijos en cuanto a la disciplina, sino que queremos ser padres que amamos a Dios y amamos a nuestros hijos y los castigamos cuando es necesario. Y Dios usa esto para enseñarnos algo. Él está diciendo que si tú nunca has experimentado la disciplina de Dios, entonces no eres su hijo, porque Él disciplina a todos quienes recibe por hijo. Entonces, cuando tú porfías, ¿cierto?, en tu soberbia o tú porfías en algún pecado secreto quizás, o quizás alguna actitud pecaminosa, cuando tú persistes en esto, Dios te va a castigar. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Él es nuestro Padre y nos trata como hijos. El versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Bueno, nosotros podemos dar gracias a Dios por la disciplina porque sabemos que produce en nosotros. Esto es parecido, por ejemplo, a las pruebas. Nosotros podemos dar gracias a Dios por las pruebas porque sabemos cuál es el fruto de las pruebas en nosotros. Alguien dijo, una fe que no puede ser probada es una fe que no puede ser confiada. Bueno, entonces, punto 1, somos de la misma familia. Punto 2, tenemos el mismo Padre. ¿Ya? ¿Cuándo podemos tener el Padre como nuestro Padre? Cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. Él entonces nos trata como sus hijos y también nosotros somos coherederos con Cristo y los unos con los otros. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes qué? Siendo miembros de la familia real, siendo hijos del Padre Celestial, eso significa que nosotros también somos herederos. ¿Ya? Y cuando hablamos y pensamos y meditamos en nuestra herencia y siendo coherederos con Cristo, lo principal que nos viene a la mente es la gloria venidera, en que este cuerpo, ¿cierto? De corrupción se vista de incorrupción. Cuando yo seré cambiado, transformado para la gloria de Dios y tendré un cuerpo glorificado, un cuerpo como el cuerpo de Jesús. Yo soy heredero de esto, es mi promesa, es mi herencia y pues soy coheredero con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el unigénito Hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios. Entonces, como Cristo resucitó y fue glorificado, nosotros también hemos de recibir de esta gloria. También seremos glorificados, tendremos un cuerpo no pecaminoso. Qué día glorioso va a ser esto en el arrebatamiento cuando yo recibo mi cuerpo nuevo. Y también, pues, tenemos que recordar que nuestros hermanos en Cristo son coherederos con nosotros. De hecho, hay un pasaje que yo siempre enseño a los casados, especialmente cuando hacemos consejería matrimonial. Es un versículo dirigido hacia los esposos. Y dice esto, vosotros maridos, es 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y, fíjate de eso, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo me enseña que si yo no interactúo con mi esposa como corresponde, Dios no escuchará mis oraciones. O sea, mi esposa es mi hermana en Cristo, además de ser mi esposa. Los dos tenemos el mismo Padre. Y si yo quiero orar y quiero hablar con mi Padre y pedir y llevarle mis intercesiones, súplicas, acción de gracias, si quiero orar a Él, yo tengo que llevarme bien con su hija. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo le trato mal a mi esposa? Mi suegro no va a estar muy feliz conmigo. Bueno, mi esposa es hija del rey. ¿Ya? Ella es parte de la familia real. Y si yo le trato mal a mi esposa, yo estoy mal con mi padre. Y él dice que mis oraciones van a tener estorbo. ¿Por qué? Porque ella es coheredera de la gracia de la vida junto conmigo. Entonces, tenemos el mismo Padre y somos coherederos con Cristo y los unos con los otros. Cuando tú miras a tu hermano en Cristo, sea en un culto, alguna actividad, en la calle, donde sea, y tú ves a esta persona, siempre debes mirar a esta persona como un coheredero. ¿Ya? Esta persona es parte de tu familia. La iglesia, gracias a Dios por la iglesia, ¿ya?
Y la iglesia debe estar compuesta siempre de hermanos en Cristo, que son miembros de la familia de la fe. ¿Ya? Hermanos en Cristo quienes han sido también bautizados. La iglesia se compone de salvos y bautizados. La familia de la fe se compone de todos los salvos. ¿Ya? Entonces debo mirar a mi hermano como hermano, no como enemigo, no como un rival. No, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha no es con un hermano en Cristo. No, nosotros debemos de ser mansos y humildes con nuestros hermanos. Yo sé que aquí en la tierra hay familias donde lo único que hacen es pelear y no tienen felicidad, no tienen paz. Eso no está bien y jamás debe ser el caso de una familia cristiana, porque los cristianos somos pacificadores, ¿cierto? La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados los hijos de Dios. Entonces, siendo hijos del Padre de la paz, del Dios de paz, nosotros debemos de tener paz los unos con los otros. Debemos llevarnos bien. Debemos ser conocidos por el amor que tenemos los unos por los otros. Somos miembros de la misma familia y tenemos el mismo Padre. Pero los perdidos no tienen el mismo Padre que nosotros. Tú tienes que tener cuidado en siempre referir a las personas en un contexto religioso, decirle, hola hermano, cuando tú no sabes si esta persona es tu hermano o no. Ojo con esto, no digas hermano o hermana a una persona que tú no conoces su testimonio de salvación. Esto no es muy bueno, pues, porque tú no sabes si pertenecen a la misma familia o no. Miren en Juan capítulo 8. Juan 8, y bueno, nosotros conocemos que Jesús tenía muchos problemas con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, diferentes grupos, y aquí él estaba teniendo un conflicto con ellos, y mira lo que dice Juan 8:37. Él dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, hablando del Padre Celestial con P mayúscula, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y ahora está con P minúscula. Miren lo que dice en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Este versículo habrá sido un golpe muy bajo, porque estaban refiriendo a cuando María se embarazó, ¿cierto? Antes de que ella y José hubiesen estado juntos. Entonces, sin duda, estaban como apuntando el dedo a él. Nosotros tenemos padre, tú eres el que nació de fornicación. Nosotros sabemos que no fue el caso. Jesús nació milagrosamente cuando una virgen, sin conocer a un hombre, concibió por un milagro de Dios. Entonces Él está diciendo a ellos, vosotros hacen las obras de vuestro Padre. Fíjate de lo que dice el versículo 44. Ojo, este versículo no es apto para los que fácilmente se ofenden, pero Jesús no tenía por qué nunca esconder la verdad. Él siempre decía las cosas como eran. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces él les está diciendo, ustedes son de vuestro padre, pero ¿quién es su padre? Él dice el diablo, ¿ya? El diablo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Los versículos 2 y 1. Leamos el 1 primero. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es una referencia al momento de la salvación, cuando una persona nace por el Espíritu de Dios.
¿ya? El segundo nacimiento, porque se arrepintieron y creyeron en Cristo. En ese momento nacen de nuevo y en ese momento sucede algo que en libros de teología llamamos la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Cuando el Espíritu de Dios vivifica a uno. ¿Ya? Uno está muerto espiritualmente, pero porque somos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos da vida por la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos vivifica. ¿Ya? Pasamos de muerte a vida. Pero, ¿qué había de nosotros antes de esto? Y ahí están los versículos 2 y 3. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te diste cuenta? Dice, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y fíjate, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes de tener a Dios como mi Padre, yo no tenía a Él como mi Padre, sino que era hijo de ira, era hijo de desobediencia. Jesús le dijo a los fariseos que eran hijos de su padre, el diablo. Entonces, los perdidos no tienen el mismo Padre que nosotros. ¿Ya? Ojo con eso. No le digas hermano o hermana a una persona que no pertenece a la familia de la fe. Punto 1, en nuestro estudio somos de la misma familia. ¿Cómo se llama? La familia de la fe, la familia de Dios. Punto 2, que tenemos el mismo Padre. Nacemos de nuevo en esta familia. Él nos trata como hijos, somos coherederos con Cristo y los unos con los otros. Los perdidos no pertenecen a esta familia, no tienen al mismo Padre. Y punto número 3, tenemos el mismo ADN. Tenemos el mismo ADN. Quiero invitarles a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obviamente no vamos a dar una lección de biología, pero en cada embarazo, cada nacimiento, se requiere una simiente. Y el Señor está aquí diciéndonos que en el segundo nacimiento, Él nos está explicando y diciendo que la simiente, la semilla, en este nacimiento no es corruptible, ¿ya? Es incorruptible. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues nosotros por la palabra de Dios escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio. Y ese Evangelio, la palabra de Dios, es lo que tomó raíz en nuestros corazones. Y disculpen que se me fue la palabra. Se dice germinizar, ¿o no? Se germinizó y entonces produjo en nosotros este segundo nacimiento. Somos renacidos por la simiente de la palabra de Dios. O como dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Habiendo nacido de Dios, tenemos la simiente de Dios en nosotros. Y aquel que nos salvó y que nos hizo renacer,
también entonces fuimos creados según Él, en santidad y en justicia. Miren lo que dice Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esta parte de nosotros que nació de nuevo está creado según Dios, ¿ya? Tiene su ADN, tiene la palabra de Dios como la simiente en esa persona. Y cuando nosotros nacemos por primera vez y recibimos los rasgos de nuestros papás, ¿cierto? Aunque yo no sé qué pasó conmigo, porque mi mamá y papá, los dos son bajitos y son delgados, y no vamos a decir qué hay de mí, pero, y los otros tienen pelo como negro, pero yo tengo barba roja, no sé qué pasó. Pero normalmente los hijos tienen los rasgos de sus papás, y no solo esto, sino también por su crianza suelen ser muy parecidos a sus padres. Y nosotros, como nuestro Padre Celestial, también hemos de parecer a Él. Pues dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de ser como Él. Fíjate, si tú vas a un partido de fútbol y de repente hay un muchacho jugando en la cancha que tiene muy mala actitud, se juega feo, juega sucio, se tira, finge, está mintiendo como que le pasó algo cuando no le pasó nada. Bueno, siguiendo el mal ejemplo de los jugadores en la tele, pero eso no es bueno. Nuestros hijos no deben jugar así, con engaño, con mentira. Escupe a un jugador que no le gusta, empuja a gente, está haciendo muchas faltas que no corresponden, le habla insolente a su técnico, le habla insolente al árbitro, no respeta a nadie, es egoísta, nunca da la pelota a nadie, sino que se cree que el auto show, ¿cierto? Que puede ganar el partido solito. Bueno, y todos los papás, ¿qué van a hacer en este caso? Bueno, si yo estoy allá, voy a estar buscando en las bancas una persona bien rojita, sea mamá o papá. Ahí está, mira, esa persona se ve muy avergonzada. Debe ser la mamá o el papá de ese muchacho. Porque la manera en que nuestros hijos se portan nos refleja a nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando tú actúas de manera que no corresponde, ¿qué va a pensar la gente de Dios? ¿Qué va a pensar la gente del Padre? Van a mirar a ti y van a decir, oh, ¿y así son los cristianos? Pues si somos hijos de Dios, debemos de tener un carácter y un comportamiento que refleja la gloria de nuestro Padre. De hecho, Jesús hablaba de eso cuando nos enseñaba en el Sermón del Monte, en Mateo 5, cuando dice que nosotros somos luz y somos sal en la tierra. Él habla y dice, nadie va a encender, ¿cierto?, una luz para colocar esa luz debajo de un almud, dice, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y después Jesús nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, dice Padre, que está en los cielos. O el capítulo termina diciendo, hablando acerca del Señor, y como Él no muestra parcialidad, sino que Él es imparcial, porque hacer acepción de personas es pecado. Él no hace acepción de pecado, acepción de personas. Él hace llover sobre los buenos, los malos, los justos, los injustos. Y nosotros entonces no debemos amar al prójimo y odiar al enemigo. Nosotros debemos de bendecir a los que son malos para con nosotros, ¿ya? Y dice esto al final del capítulo, Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esta es una
es una enseñanza, ¿cierto? Una exhortación a no mostrar parcialidad, solo ser amable con los que nos caen bien y no con los que no. No, nosotros hemos de amar hasta nuestros enemigos. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos bien a los que nos aborrecen, que oremos por los que hablen mal de nosotros y nos persiguen. Debemos bendecir a los que nos maldigan, debemos amar a nuestros enemigos. Esto es lo que Él nos enseña. ¿Y por qué? Porque así es nuestro Padre. El Padre fue bueno contigo cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y debemos de ser como Él, porque somos sus hijos. Entonces, que nos traten mal, nos maldigan, que nos aborrezcan, que nos persigan, debemos amarles y tratarles bien y orar por ellos, ¿ya? Y de esta forma ser como nuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser como Él, porque Él es nuestro Padre. Renacimos por su palabra, es la simiente en nosotros, y hay algo diferente de nosotros porque somos sus hijos. Pues estos son los 3 puntos que hemos visto. Somos de la misma familia, tenemos el mismo Padre y tenemos el mismo ADN. Creemos que la familia de Dios se compone de todos los que han nacido de nuevo por fe en Jesucristo y su obra redentora. Si tienes alguna pregunta o duda acerca de algo que dije, es lo último que yo quisiera, decir algo que no es muy claro. Entonces ayúdame para que aclaremos esa duda, mándame un mensaje y yo de esta forma puedo ayudar. A veces es simplemente porque el español no es mi primer lenguaje, a veces es por cansancio mental, o a veces es simplemente por falta de inteligencia. Pero ayúdame, si tienes alguna duda, pregunta, yo quisiera conversarlo y ayudar con esto. Y si todavía estás viendo, aprovecha de dejarnos alguna petición de oración para así estar orando por tu petición. Puedes dejarlo en los comentarios, o si es algo privado, por favor, mándanos un mensaje y así podemos orar en privado. Les recuerdo que este domingo no va a haber 2 cultos únicos como normalmente hacemos, sino que vamos a tener 2 cultos gemelos, ¿ya? Misma prédica, misma música, etc. Vamos a tener un culto a las 12 y vamos a tener otro culto a las 7. ¿Ya? Y la idea es que así podemos reducir la cantidad de personas en el culto para respetar el aforo. Así que por favor comuníquense con el hermano Ignacio para ver este tema y así podemos hacerlo de la mejor forma posible. Los quiero mucho, estoy orando por cada uno de ustedes. También agradezco sus oraciones por nosotros. Como saben, falleció la abuela de mi esposa y ese ha sido un tiempo difícil, pero sabemos que Dios es bueno y sabemos que Él tiene un buen plan en todo momento, así que confiamos en Él a pesar de las dificultades. Ayer tuve que decir a los niños, ¿saben qué, chicos? Gigi, porque así le dicen a ella, Gigi, como la letra G 2 veces, G. Gigi, tuve que decirles que falleció Gigi. Y algunos estaban muy tristes, llorando. Otro dijo, ¿sabes qué, papá? Por un lado estoy feliz porque sé que la voy a ver en el cielo. Así dijo Patrick. Mike estaba muy afectado y él después de un rato me mira en los ojos y dijo, papá, por eso es tan importante que nos apuremos y que prediquemos el evangelio a las personas. Mucha sabiduría en el corazón y en la mente de este muchacho. Realmente la vida es muy corta y debemos de estar predicando el evangelio a las personas porque así pueden también pertenecer a esta familia, creyendo en Jesús y naciendo de nuevo como hijo de Dios. Bueno, gracias por ver la transmisión, por su amistad. El Señor les bendiga y vamos a estar en contacto.